Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio donde hablamos sobre derecho constitucional y derechos humanos de forma clara, sencilla y útil para todos. En la clase anterior hablamos de las normas comunes al procedimiento, la legitimación activa y el contenido de la demanda dentro de un proceso constitucional. En esta segunda parte vamos a continuar con las etapas siguientes hasta llegar a la sentencia y la apelación. Admitida la demanda, el juez debe convocar a una audiencia. Esta audiencia se desarrolla de forma oral y es pública. De hecho, algunas de estas audiencias se han transmitido en medios digitales o en redes sociales, y en ella participan las partes para exponer sus argumentos y presentar sus pruebas. Reglas importantes que debemos recordar: se respeta un orden. La ley incluso establece cuáles son los tiempos de intervención. Primero el demandante, luego el demandado, ambos por 20 minutos en cada una de sus intervenciones. Luego una ronda de réplicas por 10 minutos cada uno y finalmente una última intervención por parte del accionado. Además, en esta audiencia pueden intervenir aquellos terceros que han comparecido en el proceso, ya sea como amicus curiae como terceros interesados, quienes podrán tener una participación de hasta 10 minutos. Según la ley de garantías, la jueza o juez debe hacer las preguntas que crea necesarias para resolver el caso, controlar la actividad de los participantes y evitar de las dilaciones innecesarias. La inasistencia justificada puede tener consecuencias, pero el juez siempre va a priorizar la continuidad del proceso para no dejar derechos sin protección. En ciertos casos, el proceso puede terminar antes de la sentencia, en la misma audiencia por un acto judicial que se conoce como auto definitivo. Esto ocurre en alguna de estas dos circunstancias, por desistimiento o por allanamiento. El desistimiento ocurre cuando la parte accionante no desea continuar con el proceso por razones de carácter personal que serán valoradas por la jueza o juez. Puede existir desistimiento expreso cuando el accionante lo comunica de forma directa al juez, ya sea por escrito o de forma verbal, pero también puede existir desistimiento tácito. Esto ocurre cuando la persona afectada no comparece a la audiencia sin justa causa y su presencia fuera indispensable para demostrar el daño. En casos de desistimiento, el expediente será archivado. Por otro lado, puede ocurrir que el demandado reconozca la vulneración de derechos que ha causado, lo cual se conoce como allanamiento. En este caso, el allanamiento puede ser parcial, es decir, que se reconozca solo una parte de las acusaciones en su contra, o puede ser total. En ambos casos, dice la ley que el juez declarará la violación del derecho y la forma de reparar la violación. Por lo tanto, en estos casos será imprescindible que exista un acuerdo reparatorio, el mismo que será aprobado mediante auto definitivo. Si no ocurre algo de lo anterior, entonces el proceso constitucional termina por sentencia en base a la valoración de las pruebas presentadas. La sentencia debe emitirse de forma oral en la misma audiencia y notificarse por escrito dentro de las 48 horas siguientes. Debe ser clara y motivada. La Constitución, en su artículo 76, determina que para garantizar que existe motivación de una decisión judicial, se deben verificar tres elementos importantes. 1. Explicar los hechos sobre los que se decide. 2. Enunciar las normas o principios jurídicos en los que se funda. Y 3. Explicar la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Las deficiencias motivacionales y los vicios por falta de motivación han sido desarrollados por la Corte Constitucional en su sentencia 1158-17-EP/21, cuya lectura recomiendo y podríamos analizarla en una próxima clase. En todo caso, la sentencia dentro de un proceso constitucional debe pronunciarse sobre si hubo o no vulneración de un derecho. Si el juez se convenció que ha existido una vulneración de derechos, entonces debe también disponer las medidas necesarias para reparar el derecho afectado, con alguna de las medidas de reparación que determina la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las que ya hablamos en este canal. Finalmente, sobre las sentencias emitidas, se reconoce y garantiza el derecho a presentar recurso de apelación para que una instancia superior revise el fallo. En garantías jurisdiccionales, el recurso de apelación se puede presentar de forma oral en la misma audiencia o en los 3 días siguientes a partir de su notificación por escrito. El recurso será resuelto por la Corte Provincial y cuando hubiese más de una sala, la competencia se radicará por sorteo. Según la ley de garantías, la Corte Provincial abocará conocimiento y resolverá por el mérito del expediente en el término de 8 días. De considerar lo necesario, se podrá ordenar la práctica de nuevos elementos probatorios y convocar a una audiencia que deberá evacuarse con las mismas reglas que la audiencia de primera instancia. Con esto cerramos el recorrido por el proceso constitucional en el Ecuador. Recuerda, este es un procedimiento único, diseñado para proteger derechos de forma rápida y eficaz. Si quieres que en los próximos videos expliquemos a fondo cada una de las garantías jurisdiccionales, déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima clase.